¿Qué ocurrirá con los Estados Unidos en el plan eterno de Dios? ¿Es posible que la nación más poderosa de nuestro tiempo ya tenga escrito su final en las páginas antiguas de la Biblia? Estas preguntas han inquietado a generaciones enteras. Y no es para menos. Hablar del mundo moderno sin mencionar a Estados Unidos es imposible. Con apenas 2 siglos y medio de historia, esta nación se levantó como el coloso de la política, la economía, la cultura y la guerra. Sus decisiones estremecen los mercados globales, definen alianzas internacionales, desencadenan conflictos y marcan el rumbo de naciones enteras. Su ejército intimida, su moneda gobierna, su cultura penetra hasta los rincones más lejanos del planeta. Pero más allá del poder humano, hay un interrogante que trasciende presidentes, ejércitos y tratados. ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos en los planes de Dios? ¿Aparece en la profecía bíblica? ¿Está destinado a ser instrumento de bendición o a caer bajo juicio divino? Para algunos creyentes, América es la muralla que aún protege a Israel. Para otros, es la moderna Babilonia cuya caída será tan estruendosa que sacudirá al mundo entero. Lo cierto es que su historia ha estado marcada por una paradoja. Nació con fundamentos bíblicos, proclamó en su moneda In God We Trust, pero hoy exporta ideologías que contradicen abiertamente la palabra de Dios. La pregunta sigue abierta: ¿será preservada o destruida? Querido oyente, lo que leerás no está basado en rumores ni en conspiraciones políticas. Nos sumergiremos en la palabra, en la historia y en las señales proféticas para descubrir, con la Biblia en mano, cuál puede ser el destino final de Estados Unidos. Una nación con raíces espirituales. Para entender el presente y el futuro de América, debemos mirar primero su origen. Ninguna nación puede comprenderse plenamente sin sus raíces. Y en el caso de Estados Unidos, esas raíces están profundamente entrelazadas con la cosmovisión bíblica. El año era 1620 cuando el Mayflower llegó a las costas de Massachusetts. A bordo venían peregrinos puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa. Antes de pisar tierra firme redactaron un pacto histórico que comenzaba con las palabras: en el nombre de Dios, amén. No se trataba solo de sobrevivir en un nuevo continente, sino de levantar una sociedad cuyo propósito sería glorificar al Altísimo. Creían que estaban entrando en un pacto con Dios, semejante al que Israel había hecho en el Sinaí. En 1630, el gobernador John Winthrop proclamó a los colonos que serían una ciudad asentada sobre un monte, citando directamente las palabras de Jesús en Mateo 5 y 14. América debía brillar como faro de luz, moral y justicia ante el mundo. Durante los siglos siguientes, las leyes coloniales se inspiraron en los 10 mandamientos. Crímenes como el asesinato, el adulterio o la blasfemia eran juzgados con fundamento bíblico. No existía separación entre moral y justicia. La escritura era la norma universal. Las universidades más prestigiosas como Harvard o Princeton nacieron con un propósito espiritual: formar ministros y expandir el conocimiento de la palabra. El lema original de Harvard rezaba Veritas Christo et Ecclesiae, verdad para Cristo y su Iglesia. Para graduarse era necesario conocer griego y hebreo, porque la meta era estudiar la Biblia en sus lenguas originales. Incluso el Congreso, durante la Guerra de Independencia, aprobó la impresión de miles de Biblias para los soldados. Una nación nacía creyendo firmemente que su futuro dependía de las Escrituras. El historiador David Barton demostró que más del 30% de las citas de los padres fundadores provenían directamente de la Biblia. América, centro de evangelismo mundial. Lo que comenzó como un pacto de fe pronto se convirtió en un movimiento global. Durante los siglos XIX y XX, Estados Unidos se transformó en la nación que más misioneros envió al mundo. Escuelas teológicas, sociedades bíblicas, emisoras de radio cristianas, canales de televisión evangélicos y campañas internacionales de evangelismo surgieron en suelo estadounidense. Movimientos como el Segundo Gran Despertar, el Avivamiento Pentecostal de la calle Azusa en 1906 o las Cruzadas Mundiales de Billy Graham marcaron la expansión del Evangelio en todos los continentes. Miles de seminarios fueron fundados para enviar pastores y misioneros a América Latina, África y Asia. La Biblia se tradujo a cientos de idiomas gracias a estas iniciativas. El pastor John Piper resumió este papel con estas palabras: Estados Unidos fue grandemente usado por Dios, no porque sea mejor que otros pueblos, sino porque tuvo acceso al Evangelio, recursos y libertad para expandirlo. Esas bendiciones nos hacen responsables, no superiores. Defensor de Israel. Uno de los aspectos más notables de la política estadounidense ha sido su apoyo constante al Estado de Israel. Desde 1948, cuando reconoció su independencia, Estados Unidos se convirtió en aliado estratégico del pueblo judío. Ha vetado resoluciones en la ONU,
financiado su defensa antimisiles y mantenido relaciones privilegiadas. En 2017, el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí la embajada. Para muchos líderes cristianos, este acto fue un cumplimiento profético que refleja las promesas de Zacarías 12:3 y Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Sin duda, esta posición no es casualidad. Muchos líderes lo han confesado. Lo hacen no solo por estrategia política, sino por convicción bíblica. Una nación responsable ante Dios. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha disfrutado de un privilegio espiritual como pocas naciones en el mundo. Ha tenido acceso a la palabra, a predicadores, a iglesias florecientes y a recursos sin límite. Pero la Biblia es clara: a mayor luz, mayor juicio. Amós 3:2 recoge las palabras de Dios a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El principio es contundente. Una nación que ha recibido tanta revelación también será medida con un estándar más alto. Si fue levantada para ser luz, pero en lugar de reflejar a Cristo eligió difundir tinieblas, entonces enfrentará la balanza de Dios. El problema no es únicamente histórico ni político, es espiritual. Así como los imperios antiguos fueron levantados y derribados por la mano de Dios, América también puede ser pesada en balanza y hallada falta, como le ocurrió a Babilonia en los días de Daniel. El declive espiritual de una nación. Ningún imperio permanece para siempre. La historia bíblica lo demuestra una y otra vez. Dios levanta reinos para cumplir sus propósitos, pero también los derriba cuando llenan la copa de la maldad. Así ocurrió con Egipto, con Babilonia, con Roma. Y ahora, la pregunta inevitable es: ¿está Estados Unidos recorriendo ese mismo camino? Aunque su origen estuvo marcado por la fe, la obediencia y la convicción de ser una ciudad sobre un monte, con el paso de los siglos la nación que proclamaba el nombre de Dios comenzó a deslizarse lentamente hacia la apostasía. El proceso no fue abrupto, fue progresivo, disfrazado de libertad, adornado con discursos de tolerancia y normalizado a través de la política, la educación y los medios. El adormecimiento espiritual. En los siglos XVIII y XIX, los grandes despertares espirituales sacudieron a la nación. Los púlpitos ardían con llamados al arrepentimiento. Multitudes lloraban sus pecados, las iglesias se llenaban de oración y la moral social era transformada por el poder del Evangelio. Sin embargo, al avanzar el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, algo comenzó a cambiar. El materialismo creció, la comodidad se volvió estilo de vida y el secularismo se infiltró silenciosamente. El fuego de los avivamientos dio paso a una fe superficial. Las cruzadas evangelísticas fueron reemplazadas por shows religiosos y la predicación bíblica por discursos motivacionales. El pastor Leonard Ravenhill advirtió con dureza: América está llena de iglesias que entretienen mientras el infierno se llena. No habrá avivamiento donde no hay quebrantamiento. Sus palabras retratan con precisión el letargo espiritual que comenzó a apoderarse del país. Pecados legalizados. Uno de los momentos más oscuros en la historia moral de Estados Unidos llegó en 1973 con el fallo Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo el territorio. Desde entonces, más de 60 millones de vidas inocentes fueron interrumpidas en el vientre materno. La sangre de esos inocentes clama justicia, como lo hacía la sangre de Abel en los días de Caín. Pero no se detuvo ahí. En 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, ignorando abiertamente lo establecido en Génesis 2 y 24 y en Romanos 1, 26-27. Desde ese momento, cualquier voz que defiende el diseño bíblico de la familia comenzó a ser tachada de intolerante o incluso perseguida legalmente. El Dr. Almoller lo expresó de forma contundente: cuando una nación redefine lo que Dios ha establecido, está cavando su propia tumba espiritual. No existe neutralidad moral. Toda ley refleja una teología, y Estados Unidos ha escogido la teología de la rebelión. Hoy, pastores, maestros y ciudadanos enfrentan censura, burlas y hasta procesos legales por sostener convicciones bíblicas. La nación que antes imprimía Biblias ahora prohíbe orar en escuelas. La que enviaba misioneros ahora financia ideologías que promueven la confusión y la inmoralidad. La ideología como nueva religión. El marxismo cultural, disfrazado de ideología de género y relativismo moral, ha penetrado en universidades, escuelas y hasta en iglesias. Se enseña que el género es una construcción social, que la verdad es relativa y que cada individuo puede decidir lo que es bueno o malo según sus emociones. Isaías 5 y 20 parece escrito para este tiempo. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La inversión de valores es una señal clara de juicio.
Dios comienza a retirar su cobertura cuando una sociedad persiste en llamar virtud a lo que él aborrece. La triple entrega de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1, 24-28 describe un juicio silencioso y progresivo. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Este es el juicio más temible, no necesariamente fuego del cielo, sino el abandono de Dios. Cuando Dios quita su mano, la sociedad se autodestruye. Y muchos estudiosos creen que Estados Unidos ya está bajo esa triple entrega. El Dr. John MacArthur lo dijo sin rodeos: Dios ya ha comenzado a juzgar a esta nación. No necesariamente con guerras o catástrofes, sino dejándola hundirse en su propia depravación. Una nación que rechazó la luz. Jesús advirtió en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Estados Unidos recibió mucho más que otras naciones. Tuvo acceso a la palabra, libertad de culto, predicadores ungidos, recursos inigualables. Pero al despreciar esa luz, se expone a un juicio mayor. No será juzgado como pueblos paganos que jamás oyeron el Evangelio, sino como una nación que conoció la verdad y la rechazó voluntariamente. Esa es la gravedad del asunto. Su caída no será por falta de poder militar, sino por falta de temor a Dios. El crecimiento de la corrupción cultural. Hoy Estados Unidos lidera la producción mundial de pornografía. Sus películas más taquilleras celebran la violencia, trivializan el pecado y ridiculizan la fe cristiana. Su música más exportada está cargada de lujuria, odio, orgullo y hasta invocaciones al ocultismo. No es casualidad que muchos de los símbolos culturales estadounidenses estén marcados por lo que la Biblia llama espíritus de rebelión. El entretenimiento se ha convertido en un altar moderno donde millones adoran a ídolos de fama y placer. La nación que antes enviaba evangelistas hoy exporta inmoralidad. La que antes edificaba templos ahora levanta monumentos a dioses falsos de la cultura. Una advertencia profética. Cuando Nabucodonosor fue advertido en Daniel 5, Dios escribió sobre la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El mensaje era claro: has sido pesado en balanza y hallado falto. Esa advertencia que condenó a Babilonia parece resonar hoy en América. El juicio de Dios no siempre llega con estruendo, pero llega. A veces empieza con el endurecimiento del corazón, la pérdida de discernimiento moral y el avance de la confusión espiritual. Y todo esto ya lo vemos en los titulares de cada día. ¿Está Estados Unidos en la profecía bíblica? Hay una pregunta que divide a creyentes, pastores y estudiosos de la profecía: ¿dónde aparece Estados Unidos en la Biblia? ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo moderno no esté mencionada claramente en el Apocalipsis ni en los grandes pasajes proféticos de Daniel, Isaías, Jeremías o Ezequiel? La aparente ausencia de América en el escenario final ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones. Algunos ven en ello una confirmación de su caída, otros, un indicio de su participación indirecta en los últimos días. Pero lo primero que debemos recordar es que la profecía bíblica no gira alrededor de Occidente, sino de Israel. La centralidad de Israel en la profecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el eje profético es el pueblo del pacto. Las naciones aparecen mencionadas solo en la medida en que se relacionan con Israel, como opresores, aliados, enemigos o instrumentos de juicio. Así se explica la presencia de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma en el texto bíblico. Ezequiel 38-39 describe a Gog y Magog, junto con naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Apocalipsis centra su narrativa en Jerusalén, el templo, el anticristo y las naciones que conspiran contra el reino de Dios. Estados Unidos, al no existir en la época bíblica ni tener raíces antiguas en relación con Israel, no aparece explícitamente nombrado. Esto no significa que esté excluido por completo, sino que su papel es secundario, simbólico o transitorio, no central en el plan de Dios. Principales interpretaciones. A lo largo de los años, varios eruditos y predicadores han propuesto teorías sobre dónde encaja Estados Unidos en las Escrituras. Entre ellas destacan tres posturas principales.
Estados Unidos como la Gran Babilonia de Apocalipsis 17 a 18. Esta interpretación afirma que la descripción de Babilonia la Grande encaja con una superpotencia económica, cultural y política de los últimos tiempos. Se menciona que Babilonia sería rica, influyente, corrupta, idólatra y perseguidora de los santos. Muchos ven en estas características un paralelo con la realidad estadounidense, capital del entretenimiento inmoral, centro del comercio global, exportadora de valores anticristianos y pilar del sistema secular mundial. Sin embargo, otros escatólogos señalan que Babilonia podría ser una ciudad literal reconstruida en Medio Oriente o un sistema global religioso y económico dirigido por el anticristo. El Dr. John Walvoord, por ejemplo, sostenía que Babilonia representa la unión del poder económico y religioso en los días finales, no necesariamente una nación concreta como Estados Unidos. Estados Unidos como uno de los jóvenes leones de Tarsis, Ezequiel 38, 13. En este pasaje se menciona a Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes jóvenes, que observan la invasión contra Israel. Algunos han sugerido que Tarsis representa a la antigua España o incluso a Gran Bretaña, y que sus jóvenes leones serían las naciones descendientes de su influencia, Canadá, Australia y posiblemente Estados Unidos. Esta teoría es interesante porque presenta a América como heredera cultural de Europa, pero la mayoría de los expertos coinciden en que la conexión es débil y especulativa, más una interpretación cultural que un argumento exegético sólido. Estados Unidos como nación absorbida en el sistema del anticristo. Una tercera postura, cada vez más difundida, es que Estados Unidos no aparece en la profecía porque perderá su soberanía antes del gobierno final del anticristo. La potencia se debilitará, colapsará económicamente o quedará integrada en un sistema global único descrito en Apocalipsis 13, donde se afirma que toda tribu, pueblo, lengua y nación adorará a la bestia. En este escenario, América dejaría de ser una potencia independiente y pasaría a formar parte de un bloque mundial. El pastor David Jeremiah escribió: una de las razones por las que América podría no estar en la profecía es porque para entonces habrá dejado de ser una influencia significativa. El impacto del rapto. Existe además otra posibilidad, que Estados Unidos sea debilitado radicalmente por el rapto de la Iglesia, con millones de creyentes verdaderos desapareciendo de forma repentina, pastores, líderes, intercesores, padres, trabajadores fieles, el país quedaría paralizado. Una nación sin su remanente espiritual fuerte sería presa fácil para el caos y la confusión, incapaz de resistir la agenda del anticristo. Imagina un ejército con miles de soldados cristianos desaparecidos, ciudades enteras perdiendo en un instante a sus líderes más íntegros. El vacío moral y espiritual sería devastador. En ese contexto, Estados Unidos quedaría reducido a una pieza más dentro del tablero global. Un silencio que grita. El silencio de la Biblia sobre Estados Unidos no es accidental. Es un recordatorio contundente. Ninguna potencia está por encima del juicio de Dios. Babilonia cayó, Roma se derrumbó, y América, por más gloriosa que parezca, no es inmune a la mano del Altísimo. Jeremías 18, 9-10 nos da una advertencia que resuena con fuerza. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Este principio es inmutable. Dios puede levantar una nación, pero también puede desecharla cuando se aparta de su voluntad. Estados Unidos tuvo una luz inmensa, por tanto, su responsabilidad es mayor. Una iglesia en crisis. Lo más alarmante quizá no es el pecado del mundo secular, sino la apostasía dentro de la propia iglesia en Estados Unidos. 1 Pedro 4:17 declara: el juicio comienza por la casa de Dios. Y tristemente, muchos templos que debieron ser columnas de la verdad se han convertido en centros de entretenimiento, espectáculos y falsa doctrina. El llamado Evangelio de la Prosperidad es un claro ejemplo. Presenta a Dios como un banquero celestial, reduce la cruz a un símbolo decorativo y promete éxito material en lugar de santidad. Predicadores famosos llenan estadios hablando más de autoestima que de arrepentimiento, más de sueños personales que de obediencia. El pastor Paul Washer lo dijo con claridad: el Evangelio de la Prosperidad es uno de los mayores fraudes espirituales del siglo. Promete oro en la tierra mientras niega la gloria del cielo. El peligro es evidente. Una iglesia sin cruz, sin arrepentimiento y sin santidad pierde su poder espiritual y se vuelve incapaz de detener el avance de la oscuridad. La apostasía dentro de la iglesia. Si el mundo secular de Estados Unidos se ha apartado de Dios, aún más grave es lo que ha sucedido dentro de muchos templos.
La Biblia lo advierte con claridad: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17. El mayor peligro no está afuera, sino adentro, cuando la Iglesia, que debería ser columna de la verdad, se convierte en un reflejo del mundo. El Evangelio de la Prosperidad. Uno de los movimientos más dañinos surgidos en suelo estadounidense es el llamado Evangelio de la Prosperidad. Bajo un mensaje atractivo, se presenta a Dios como un proveedor de deseos humanos: riqueza, éxito, salud perfecta y fama. El centro ya no es Cristo, sino el hombre. Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen y muchos otros predicadores televisivos han impulsado esta corriente que reduce el Evangelio a fórmulas para obtener bendiciones materiales. Se citan pasajes fuera de contexto como 3 Juan 1:2 para justificar la búsqueda del lujo, mientras se silencia la centralidad de la cruz. Paul Washer denunció con firmeza: el Evangelio de la Prosperidad es un fraude espiritual. Promete riquezas temporales mientras niega el verdadero discipulado. Cambia la santidad por lujo, el quebrantamiento por aplauso y la cruz por una tarjeta de crédito. El resultado es devastador: millones de creyentes engañados, iglesias enfocadas en espectáculos y líderes más preocupados por llenar auditorios que por salvar almas. Iglesias espectáculo. En muchos púlpitos, la predicación expositiva de la palabra fue reemplazada por charlas motivacionales. Se habla más de autoestima que de arrepentimiento, más de sueños personales que de santificación. La oración fue sustituida por música sensacionalista y el ayuno prácticamente olvidado. El teólogo R.C. Sproul advirtió: cuando la iglesia imita al mundo para atraer al mundo, deja de ser iglesia y se convierte en entretenimiento espiritual al servicio de los deseos carnales. Mega iglesias con arquitectura impresionante, luces de concierto y producciones audiovisuales espectaculares atraen multitudes, pero muchas veces carecen de un mensaje que confronte el pecado y llame a la santidad. Falsos avivamientos. A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha visto movimientos que se presentan como avivamientos, pero que en realidad están marcados por el emocionalismo descontrolado, prácticas sin respaldo bíblico y falsos profetas que comercian con el don de Dios. Eventos como el Toronto Blessing, el Lakeland Revival y ciertos círculos carismáticos extremos han sido fuente de confusión y escándalo. Manifestaciones extrañas, caídas sin control, supuestos milagros sin evidencia, y líderes que terminaron envueltos en pecados públicos dejaron una estela de división y desilusión. El Dr. Michael Brown, apologista y teólogo mesiánico, lo denunció así: la Iglesia en América ha perdido la brújula moral. Está más interesada en encajar en la cultura que en transformarla. Ha olvidado que Cristo no vino a entretener, sino a salvar del pecado. Herejías modernas. Junto a los falsos avivamientos, se han levantado corrientes doctrinales peligrosas. El nuevo movimiento apostólico, que proclama la restauración de supuestos apóstoles y profetas modernos con autoridad territorial, fuera de toda sujeción bíblica. El universalismo, que enseña que todos serán salvos, negando la necesidad de arrepentimiento y la exclusividad de Cristo como único camino. El inclusivismo doctrinal, que abraza prácticas contrarias a la Biblia en nombre de la tolerancia, aprobando líderes homosexuales, redefiniendo el pecado y normalizando lo que Dios condena. Estas corrientes han penetrado en congregaciones que, por miedo a perder miembros, han preferido adaptarse al espíritu de la época antes que permanecer fieles a la palabra. Una iglesia dividida. Mientras algunas iglesias se venden al aplauso del mundo, otras permanecen fieles. Como en los días de Elías, todavía hay un remanente que no ha doblado la rodilla ante Baal. Son congregaciones pequeñas, a veces poco conocidas, donde se predica con lágrimas, se ayuna, se ora y se mantiene encendida la llama de la santidad. El mismo Dios que juzga la apostasía también preserva un pueblo fiel. Ese remanente es la esperanza de que todavía haya intercesores levantando clamor por la nación. Jeremías 6:16 nos recuerda: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La urgencia del arrepentimiento. Estados Unidos necesita volver a las sendas antiguas. No se trata de un simple cambio político ni de una reforma cultural, sino de un avivamiento genuino, nacido del arrepentimiento profundo. Dios no destruye sin advertir. Siempre levanta voces proféticas, envía señales y ofrece oportunidad para volver a Él. Pero si la nación persiste en su rebeldía, será pesada en balanza y hallada falta. El juicio no comenzará en la Casa Blanca, ni en el Capitolio, ni en Wall Street. Comenzará en los altares de sus iglesias. Si éstas siguen cambiando la cruz por el espectáculo y la verdad por la tolerancia, el destino de América será inevitable. Principios del juicio de Dios sobre las naciones. Dios no cambia. El mismo que levantó y derribó imperios en la antigüedad es el que pesa hoy a las naciones en su balanza. Y la Escritura es clara: la siembra espiritual de un pueblo determina su cosecha profética. Lo que un hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. Y lo mismo aplica a reinos y civilizaciones enteras.
Estados Unidos no está exento de estos principios eternos. Al contrario, cuanto mayor ha sido la luz recibida, mayor es su responsabilidad ante Dios. Dios siempre advierte antes de juzgar. La historia bíblica nos muestra un patrón. Antes de ejecutar juicio, Dios envía profetas, señales y advertencias. Así lo hizo con Israel, con Nínive, con Babilonia y con Jerusalén. Ninguna nación fue destruida sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de destrucción, pero toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, se humilló, ayunó y clamó a Dios. Y Dios detuvo el juicio. En contraste, Sodoma ignoró las advertencias, se hundió en perversión y fue consumida por fuego. Este principio sigue vigente. El arrepentimiento nacional puede cambiar el destino de una nación, la soberbia lo sella para su ruina. Ejemplos del pasado. Babilonia fue destruida por su arrogancia y por profanar lo santo. Daniel 5 registra cómo Belsasar bebía en los vasos del templo mientras adoraba a sus ídolos, y aquella misma noche el reino cayó. Tiro fue juzgada por su codicia y orgullo, al creerse invulnerable en su comercio. Sodoma fue reducida a cenizas por su perversión, arrogancia e indiferencia hacia los pobres. Jerusalén, el pueblo del pacto, fue desolado por su apostasía, a pesar de haber tenido los templos, los profetas y la ley. Si estas ciudades y reinos, con o sin pacto especial, fueron juzgados, ¿acaso Estados Unidos, con tanta luz y privilegio, podrá escapar? A mayor revelación, mayor responsabilidad. Amós 3:2 registra la voz de Dios a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El principio es contundente: cuanto más privilegio espiritual recibe una nación, más severo será el juicio si desprecia esa bendición. América envió más misioneros, imprimió más Biblias y predicó más evangelio que cualquier otra nación en la historia moderna. Pero también ha legalizado más pecados, exportado más ideologías corruptas y promovido más confusión moral que muchos imperios del pasado. Ese contraste coloca a Estados Unidos en un punto crítico. Su juicio será proporcional a su luz rechazada. El silencio profético como advertencia. Muchos se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no aparece explícitamente en Apocalipsis? La respuesta puede ser tan simple como dolorosa, porque para ese momento ya no será una nación relevante en el plan de Dios. Su silencio en la profecía es un grito de advertencia. América puede desaparecer de la escena no por falta de armas, sino por falta de temor a Dios. Como dijo Jeremías 6:10, si una nación hace lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios tiene todo el derecho de levantar o desechar reinos según su voluntad soberana. Y la historia demuestra que nadie está exento, por más poderoso que parezca. El estado actual, sembrando rebelión. Hoy, Estados Unidos siembra orgullo, inmoralidad y apostasía. Ha legalizado el asesinato de inocentes en el vientre. Ha redefinido la familia y el matrimonio. Ha promovido ideologías que confunden a generaciones enteras. Ha mercantilizado el Evangelio dentro de sus templos. Ha pisoteado los principios que un día juró defender. La nación que proclamó "en Dios confiamos" ahora se burla de esa misma frase. Su cultura celebra lo que Dios aborrece y ridiculiza lo que Él aprueba. Un Dios justo, pero también misericordioso. A pesar de la gravedad, la Biblia nos recuerda que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Ezequiel 33:11. No ejecuta juicio sin antes llamar al quebrantamiento. Si una nación se humilla, Él puede perdonar. Si clama, Él puede restaurar. Lo hizo con Nínive, lo prometió a Israel y lo ofrece hoy a cualquier pueblo que se vuelva de sus malos caminos. El destino de Estados Unidos no está sellado por completo. Todavía hay una ventana de oportunidad. Pero esa ventana no permanecerá abierta eternamente. El lugar donde se decide el futuro. El futuro de América no se decidirá en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en Wall Street. Se decidirá en el altar, de rodillas, en oración y arrepentimiento. La promesa sigue en pie en 2 Crónicas 7 y 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la llave.
no un cambio de presidente, no una reforma económica, no una revolución cultural. Solo el arrepentimiento y la humillación pueden sanar la tierra. El llamado final. Estados Unidos se encuentra en un punto crítico de su historia. Una nación que fue levantada sobre principios bíblicos, que envió misioneros a los confines de la tierra, que defendió a Israel y que proclamó en sus monedas "In God We Trust", hoy camina sobre un filo peligroso. Ha sembrado orgullo, rebelión e inmoralidad, ha legalizado el pecado y ha exportado al mundo una cultura que glorifica lo que Dios condena. Pero el mensaje de la Escritura es claro: aún hay tiempo, mientras haya arrepentimiento. El Dios que no cambia. La palabra declara que Dios no se complace en la destrucción, sino en la restauración. Ezequiel 6:32 dice: «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis». El carácter de Dios une justicia y misericordia. Así como juzga al soberbio, también perdona al quebrantado. La historia lo confirma. Nínive fue librada porque se humilló. Jerusalén fue restaurada tras el exilio porque clamó. Reyes como Manasés, que habían pecado gravemente, encontraron gracia cuando se arrepintieron de corazón. Dios sigue siendo el mismo, y lo que hizo con ellos, puede hacerlo con una nación entera si vuelve su rostro hacia Él. El grito de la Iglesia fiel. En medio de la decadencia, siempre hay un remanente. Pastores que predican con lágrimas, congregaciones que oran y ayunan, jóvenes que aman la santidad y rechazan los ídolos de su generación. Ese remanente es la esperanza viva de Estados Unidos. Como en los días de Elías, aún hay 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. 1 Reyes 7:18. Dios escucha el clamor de los justos, y mientras haya quienes intercedan por la nación, la puerta de la misericordia no se cerrará. El juicio no es el final. Si Estados Unidos persiste en su rebeldía, el juicio será inevitable. Y no se tratará de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia directa de su pecado. Su poder militar no lo salvará, sus riquezas no lo sostendrán, su cultura no lo justificará. El Altísimo tiene poder para derribar cualquier imperio que se levante con orgullo. Pero el juicio no es el final de la historia. Siempre hay una posibilidad de restauración si hay arrepentimiento. Jeremías 18:7-8 lo confirma. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si esas naciones se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La clave está en el arrepentimiento. No son los partidos políticos los que decidirán el futuro de América. No es la Casa Blanca ni Wall Street. Es el altar. Es la oración. Es la decisión de volver a las sendas antiguas. 2 Crónicas 7:14 permanece como la promesa más clara. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el llamado urgente. Si la nación se humilla, habrá restauración. Si persiste en el orgullo, será quebrada. Una advertencia para todos. El destino de Estados Unidos no es solo una lección para los norteamericanos, sino para el mundo entero, porque la palabra establece un principio que no cambia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Las naciones también cosechan lo que siembran. Y cada pueblo, cada gobierno y cada cultura debe entender que la rebeldía contra Dios siempre termina en ruina, mientras que la obediencia trae vida y bendición. Esperanza en medio del caos. Aunque el panorama parece sombrío, no todo está perdido. El mismo Dios que juzga también puede levantar a Estados Unidos no como imperio, sino como instrumento de su gloria. Si hay arrepentimiento, Él puede limpiar la maldad, restaurar la dignidad y encender un nuevo avivamiento que impacte al mundo entero. El futuro no depende de armas ni de economías, sino de la respuesta espiritual de una nación que conoció la luz y debe decidir si la abrazará o la seguirá rechazando. Un mensaje para cada corazón. Amigo oyente, este llamado no es solo para presidentes o gobernadores. Es para ti, para mí, para cada creyente que entiende que somos parte de esta historia. El destino de una nación empieza con la decisión de sus individuos. Si cada hijo de Dios se levanta en oración, en santidad y en fidelidad, la atmósfera espiritual puede cambiar. No podemos controlar lo que haga toda una nación, pero sí podemos decidir en qué altar doblamos nuestras rodillas. Y esa decisión, multiplicada por miles, puede ser el inicio de una restauración. Conclusión.
El destino bíblico de Estados Unidos no está escrito en las páginas del Apocalipsis con nombre y apellido, pero sí está trazado en los principios eternos de Dios. A mayor luz, mayor responsabilidad; a mayor rebelión, mayor juicio. La pregunta no es si Dios juzgará a América. La pregunta es cuándo y cómo responderá la nación a ese juicio. ¿Será pesada en balanza y hallada falta, o se humillará y hallará misericordia? El futuro no se decidirá en la Casa Blanca, sino en el corazón de cada creyente. Hoy la invitación sigue en pie: convertíos a mí y viviréis. Estados Unidos puede ser reducido a silencio en el concierto de las naciones, o puede volver a ser un faro de luz para la gloria de Cristo. El desenlace depende de su respuesta al llamado de Dios. Que este mensaje no quede en mera reflexión, sino que nos mueva al clamor, al arrepentimiento y a la intercesión. Porque mientras haya quienes busquen el rostro del Señor, todavía hay esperanza para esta nación y para el mundo entero.